Este domingo la escena del evangelista Marcos continúa la del domingo pasado. Estamos en las primeras escenas de Marcos, que nos va a acompañar todo este año hasta noviembre, los domingos. El domingo pasado era su primera visita a una sinagoga que narra el evangelista Marcos en Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea, en el mismo vecindario en que había también llamado cuando arreglaban las redes Santiago y Juan, Simón y Andrés. ¿Se acuerdan? Síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces, al salir de la sinagoga, fue a casa de Simón. Y la reunión de la sinagoga era el sábado, el Shabbat, el día de culto de la semana, el día de la escucha de la ley de Moisés, de los profetas, del canto de los salmos, lo que hacemos nosotros en cada misa, que proclamamos una lectura y la prolongamos en su eco en el corazón con los salmos, ¿no? Que es la promesa de Dios, ¿no? Y Jesús viene para cumplir esa promesa de Dios, porque a veces, como dice hoy la primera lectura del libro de Job, nuestra vida nos puede parecer como algo vacío. Es muy lindo el libro de Job, es importantísimo su lectura. Hoy tocó un pedacito. Ustedes se acuerdan, un hombre muy justo, muy dedicado al trabajo, a la familia, al bien del pueblo, y por distintas circunstancias que sería muy largo se encuentra probado en situaciones muy difíciles, tanto con la familia, con los bienes y con la salud. Y entonces en su momento de mayor angustia dice que la noche no se le termina nunca, no puede dormir. Cuando me siento en la cama digo, ¿cuándo se va a terminar esto? Y así le parece que sus vidas, sus días, pasan vacíos, pasan sin que pase nada profundo, sin recuperar lo que había perdido, ¿no? Y sigue orando, pero desde esa angustia a Dios. Es la oración de Job, justamente, del hombre justo, en dificultades, en apremios, con la burla de todos los demás. Sus mismos compañeros y amigos lo acusan, le dice que revise sus culpas, no le saben dar ninguna palabra justa sobre lo que Dios atiende y mira su vida. Él no percibe, porque en la noche, sin poder dormir, expresa que en su oscuridad y en su noche no ve cómo Dios está presente, los días le parecen vacíos, expresa su súplica y su angustia sin saber cuándo y cómo es recogida en el corazón de Dios, ¿no? Y los amigos le dicen cualquier cosa, falsos consuelos. Es algo muy humano, ¿no? Como cuando uno va a un velatorio y se dicen formalidades y se contesta gracias, pero son palabras huecas, ¿no? La presencia no, pero las palabras que salen de nuestra boca muchas veces son vacías. Esa es la experiencia de Job, ¿no? Bien, entre la promesa y el cumplimiento de las promesas de Dios hay un vacío, hay un tiempo de espera que nos puede parecer a nosotros vacío y sin sentido hasta que Dios cumple su promesa y entonces todo se llena de contenido. Pero mientras tanto hay que precisamente que prolongar la oración, aceptar la noche. Por eso está hoy el libro de Job, ¿no? El Shabbat, Jesús fue a la sinagoga el domingo pasado y se prolonga todo el día sábado, y al atardecer aparece la respuesta de Dios. Porque van a casa de Simón todos los vecinos, llevándole sus enfermos y sus hermanos con dolencias, queriendo seguir escuchando la palabra. Después de ese sábado prolongado, al atardecer, aparece la respuesta de fe. Aparece para Simón empezar a ver qué es lo que Dios hace con él. Estaba siendo pescador de hombres. Estaba empezando a descubrir de qué se trata. Si le doy mi casa como alojamiento a Jesús, como dice el Papa, él va a hacer mucho lío. Va a hacer mucho lío. Y ese lío que se le armó por la tarde, lleno de gente, Simón podría haber dicho, no, pará, ordenemos un poco esto, ¿no?
a ver las normas. Pero no, Simón entiende que se trata de el cumplimiento de las promesas de Dios que despunta, que se asoma. La gente va a su casa y pide que atienda uno por uno sus enfermos, sus dolientes, escucha la palabra. Y ahí aprende Pedro de qué se trata. De darle lo propio para que él haga lo suyo. Darle a Dios lo nuestro, eso es nuestra casa, ¿no? Símbolo de lo nuestro, de nuestra vida, para que desde ahí Dios haga lo suyo, haga pequeños signos de que Dios no ha abandonado a su pueblo, a ninguno de sus hijos, sino que está cumpliendo las promesas de un modo inesperado y sobreabundante. Por eso el salmo de hoy era: el Señor reúne a sus hijos dispersos. El Señor vuelve a reunir. Quizás no lo hizo en la sinagoga, lo hizo en la casa de Simón. Siempre las acciones de Dios, el despunte aquí o allá de su reino, ocurre en los lugares que no esperamos. Dios no sigue nuestros métodos ni nuestras órdenes, por suerte, ¿no? Si no, no habría reino de Dios entre los hombres. Necesitamos que, como Simón, estar dispuestos a la sorpresa, a los caminos de Dios, que siempre va a reunir a sus hijos dispersos, pero haciendo comunidad del modo menos esperado, por los caminos que Dios inventa, que Dios crea en la acción del Espíritu Santo en su pueblo. Esa es la esperanza del pueblo, ¿verdad? Que Dios siempre está escuchando nuestras súplicas en nuestros vacíos y ausencias para hacernos descubrir que los días están llenos de Él, llenos del Espíritu, pero por caminos que hay que estar con ojos atentos y corazón dispuesto para disfrutarlo y verlo, y colaborar en esa oferta, en esa propuesta de reunión, de comunión. Y a veces cuanto más los hombres rechazan a Jesús es cuando Él más genera comunión de modo inesperado. Ese es el reino de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan el prólogo de Juan? Vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios y comunicar esa propuesta, esa posibilidad a todo el que esté buscando renacer, a todo el que esté buscando ese momento en que los días que parecían vacíos se manifiestan plenos y llenos por los caminos que Dios quiere, porque por esos caminos Él va reuniendo su pueblo. Simón dio su casa y se predispuso a la sorpresa, tanto que la segunda parte del Evangelio es que después de irse a dormir, Jesús se levanta más temprano que todos, porque Él también tenía que decantar y discernir ese día de todo lo que Dios había hecho, el Espíritu Santo que había suscitado en todo ese pueblo que se reunió allí. Entonces se levantó más temprano y buscó un lugar a solas para rezar, para decantar, para discernir, para ver. También Jesús hacía esa oración, ese discernimiento que tenemos que aprender. Entonces cuando se levanta Simón ve que no está Jesús, y además de vuelta hay gente buscándolo al día siguiente. Entonces lo buscan a ver dónde está, un lugar reservado, escondido, rezando a solas, lo encuentran, y entonces viene el segundo aprendizaje de Pedro, sin duda más difícil que el anterior, ¿no? Porque ¿qué le dice? Señor, todos te andan buscando. Y Jesús contesta, vamos a otros pueblos. Es Jesús que está empezando su misión, que no terminaba en Cafarnaúm, sino que toda la Galilea recorre Jesús. Ciudades y pueblos pequeños, durante mucho tiempo Jesús recorre toda la Galilea e invitó a Simón, Andrés, Santiago y Juan y otros discípulos, ¿no? Hay que ver si lo acompañaban más allá de su pueblo. Y le dice Jesús, vamos a otros pueblos, porque también ellos necesitan descubrir esta posibilidad de cómo Dios transforma lo que para el hombre puede ser vacuo, Dios lo hace lleno. Lo que para el hombre es oscuridad de la noche que no termina, Dios hace despuntar la luz. Lo que para el pueblo puede ser dispersión es un camino de reunión nuevo.
renovando la vida y las posibilidades de colaborar con el reino de Dios, con el obrar de Dios entre los hombres. Eso significa cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu designio desde el cielo, de tu corazón escondido, de amor sobre nosotros, que puede parecer escondido, que no vemos muchas veces, se manifiesta en la tierra, en nuestra vida, y acá estamos nosotros para decirte, disponé de nuestra libertad, de nuestro entendimiento, de nuestra vida. Hágase en nosotros, según tu palabra. Hágase tu designio de amor en el cielo, pero en la tierra, y colaborar. Esa era la invitación que tenía Simón Pedro y los demás apóstoles. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Vamos a otros pueblos porque para eso he salido, dice Jesús. Y ahí termina. Y esto es lo que yo les decía la otra vez, que Marcos se caracteriza por insinuar con una palabrita muchas cosas, dejándote para que vos madures, mastiques, rumies, descubras con un trabajo de búsqueda del corazón, de la mente, de todo el ser de la vida, ¿qué nos está diciendo? Y esta es una de las palabritas que aparecen raras aquí en San Marcos. Para eso he salido. Uno podría decir, bueno, es que salió de Nazaret y vino a Cafarnaúm, pero ahora sigue y va a otro pueblo. O puede estar diciendo Jesús, para eso salí del Padre y vino al mundo. Vine al mundo, salí del Padre. Salí. Y Pedro, salí conmigo de tus cosas. Para colaborar y para trabajar hay que estar con un corazón en estado de salida. Y ahí por ahí más de uno de ustedes se acuerda que una de las frases del Papa más conocidas cuando empezó hace 10 años su papado, ¿qué decía él? Quiero una iglesia en salida. En salida. ¿De dónde sacó Francisco ese giro, esa palabra? Quiero una iglesia en salida. De Marcos. De tomar bien esta palabrita misteriosa y darle un sentido al hoy. ¿Somos una iglesia en salida? Nos invita Francisco constantemente a preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos lleve, que use nuestra casa, nuestra vida, nuestro afecto, nuestro entendimiento? Porque Él va reuniendo a su pueblo con la colaboración de todos nosotros. Entonces, en estos primeros pasos del evangelista, Simón nos representa y hay una fuerte invitación a partir de una experiencia personal, quizás como Job, de un largo tiempo vacío y sin sentido, y que cuando Dios te llena es para que a su vez salgamos y demos lo que recibimos, no para acaparar y guardar y conservar los dones de Dios y yo los guardo para que me duren en privado, se deshace como la arena en las manos, no son más dones. En cambio, cuando se comunican y se regalan con la misma gratuidad y alegría como se nos ha sido regalado a nosotros, entonces es el reino de Dios que se multiplica. Hay una invitación a esta disposición. Entonces, en estos primeros pasos, mirando que Jesús salió, vino, para Él la vida humana como Hijo de Dios hecho carne es motivo de gozo, de alegría. La vida humana como don del Padre no es algo para vivir en el vacío o el sinsentido, todo lo contrario. Es para orando descubrir los caminos del servicio, de la siembra, de la comunicación de los dones de Dios, de la gracia. Jesús nos muestra ese modo potente, con la fuerza del Espíritu Santo, de vivir, pero claro, arriesgando en salida, y no conservando, no guardando. No como aquel que dijo, el Señor sabe, en la parábola de Jesús, ¿no? Sabemos que eres exigente, entonces escondí el talento
acá volviste, toma lo tuyo. En cambio, el que dijo, acá tenés el doble, denle más todavía, ¿no? La gratuidad del amor es el reino de los cielos. La donación siempre mayor. Y cuando te quedas vacío, decía Teresita de Lisieux, es cuando Dios llena tus manos vacías con nuevos dones para seguir regalando, porque si te quedaste vacío regalando, Dios te va a dar con más confianza, porque sabe que no acaparás, ni conservás, ni cuidás, sino que brindás y regalás sin temor de quedarte con las manos vacías, porque sabes que la dinámica del reino va a profundizarse. Así decía Teresa de Lisieux, quiero llegar al cielo con las manos vacías, para que Dios le siga dando los dones que ella sigue regalando como intercesora de los peregrinos. Entonces, dejémonos cautivar por este Jesús que salió, y seamos también una iglesia en salida. Colaboremos con los caminos de reunión inesperados que Dios propone cuando arriesgamos y salimos con Él.